Queridos alumnos, un gusto saludarlos nuevamente en esta etapa final, por así decirlo, en estas 2 últimas semanas que tenemos estas modalidades en esta forma, a través del video, a través de Zoom que hemos tenido. En esta primera parte, como digamos una etapa final con respecto a las etimologías griegas y latinas, el trabajo para esta semana pues todo tiene que ver precisamente con una parte final de las cuestiones del latín. Por lo tanto, lo que en esta entrega les voy a hacer es un recorrido de lo que en cierta forma vimos sobre latín de forma muy general, porque lo otro estuvo establecido a través del curso, a través del libro. Habíamos dicho que el latín surge como dialecto en el siglo VIII a.C. en la región de Lacio, en Italia. De hecho, a través de la fundación de Roma, la fundación del Imperio Romano, exactamente junto con el Imperio Romano se va a oficializar esta lengua latina como tal. Y entonces, a partir de la conquista que Roma hace de sus dominios, de sus territorios, también se va extendiendo el latín. En el año del 218 a.C., los romanos están invadiendo la península ibérica y con ello se marca el inicio de las lenguas romances, al mezclarse el latín con dialectos propios de la península. ¿Por qué hablo de la península ibérica? Porque después, 20 siglos después, 17 siglos después, 1500, los españoles van a estar llegando a la parte de lo que hoy conocemos como América y se asientan en México después de la conquista 1521. Las personas que habitaban en la región de la Lacio, en Italia, eran llamados latinis o latinos y hablaban exactamente una lengua en latín, el latinum, que nosotros conocemos como latín. Desde ese momento se empezó a generar la diferencia entre el latín culto y el latín vulgar. El latín culto estaba conformado con respecto a normas gramaticales de la época y era hablado por un grupo reducido. Normalmente literatos, personas que vivían en la corte, estaban cercanas a los reyes, los clérigos y los gobernantes. El latín vulgar era el latín que en cierta forma pues hablaba el pueblo. El latín vulgar venía siendo como una forma distorsionada del latín culto. No se escribía y era hablado por el pueblo. La diferencia era que el latín culto era sintético, es decir, expresaba una idea con pocas palabras. El latín vulgar era analítico, expresaba con rodeos y varias palabras una idea. El latín culto se encuentra en obras escritas, en obras literarias, fielmente transcritas y que en la actualidad, en cierta forma, son utilizadas para la multiplicación de esta lengua. El latín vulgar se encuentra en escritos breves que permiten conocer algunas de las etapas históricas. El latín vulgar introdujo palabras indígenas y extranjeras al latín culto. Y en un momento determinado el latín vulgar se amplió y en otras también se restringió. Y esto hizo que en algunos vocablos empezara a cambiar su denominación y hasta cierto punto mucho de sus raíces. El latín culto normalmente pues se manejaba en el Senado en Roma, era manejado por los filósofos, por los oradores, los escritores, los académicos. El latín vulgar pues, normalmente lo hablaban los soldados, los campesinos, los pueblos conquistados. En el 476, en que Roma cae, a la caída del Imperio Romano, el latín culto, de hecho, pasó a ser la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y el latín vulgar, después de la caída del Imperio Romano, se divide y origina las lenguas denominadas romances, es decir, esos pueblos que en un momento determinado se expandieron ante la caída de Roma
generaron lo que se llaman las lenguas romances. Entre ellas pues está el castellano, el francés, el italiano, el portugués. La variedad de difusión del latín por el territorio de Roma y generó exactamente lo que se llama esas lenguas romances, como acabo de establecer. Y esto se debió a 3 factores principales. Es la diversificación del latín. De hecho, 3 elementos son los esenciales. El denominado factor histórico cronológico, es decir, la evolución alcanzada por el latín según el momento en el que se introdujo en cada uno de los países romanizados. Es decir, hemos visto cómo los romanos conquistan la península ibérica y de ahí también a otras regiones de Europa. El otro factor es el etnológico, o sea, los diferentes grupos étnicos y lingüísticos en cada lugar se pusieron en contacto con la lengua romana y entonces lo que generaron fue una adaptación de palabras, en este caso de latín, pero también en las lenguas que allí existían. Y otro factor muy importante fue el social, es decir, las relaciones políticas, religiosas, comerciales que se generaron en los diversos territorios. En su momento habíamos hablado que el latín es una lengua flexiva, es decir, tiene palabras que experimentan variaciones en sus morfemas finales. Esa es la característica de la lengua latina, es una lengua flexiva. Hablamos también de las flexiones nominales en el curso, que es que al conjunto de formas que pueda adoptar un sustantivo, un adjetivo o un pronombre según la función que desempeñe en la oración. Es a lo que normalmente llamamos flexión nominal o declinaciones. En un momento determinado hablamos de las declinaciones latinas. ¿Qué es declinar? En su momento lo vimos. Una palabra se enuncia o se dice en singular o plural con base en el conjunto de formas que tiene esa palabra. Y cada una de esas formas recibe el nombre de caso. También hablamos en su momento. También en su momento hablamos de algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo la pronunciación. Hablábamos que la C debe en un momento determinado pronunciarse como K. Entonces la palabra chícero, de hecho, debe decirse quíquero. La G en un momento determinado tiene un sonido muy suave. Por ejemplo, la palabra genus. La Q en un momento determinado tiende a tener una pronunciación qui. Y veíamos que la doble L, la doble T exactamente se pronuncian como palabras simples. La doble L en puella pues es puela, es decir, conserva nada más en este caso la entonación de una sola de las consonantes. Habíamos hablado que en latín hay 5 declinaciones y que la distribución de los sustantivos en cada una de ellas depende de cómo termina su tema. Habíamos dicho que el dato fundamental para reconocer a qué declinación pertenece un sustantivo es observar su genitivo singular. Hablamos de la acentuación, hablábamos que en latín no posee acento gráfico que indica la acentuación de las palabras, pero sí tiene un acento prosódico o tónico, y que el acento iba a depender de la cantidad de las sílabas, sobre todo de la penúltima sílaba. Habíamos dicho que de acuerdo al acento en latín no hay por lo general palabras agudas, es decir, palabras que lleven acento en la última sílaba. Habíamos dicho que las palabras bisílabas llevan el acento en la penúltima sílaba y las palabras de más de 2 sílabas llevan el acento, por ejemplo, si es en la penúltima sílaba, si esta era larga, por ejemplo, amicus. En la antepenúltima sílaba, si la penúltima sílaba es breve, por ejemplo, dominus. Hablamos en un momento determinado de que la cantidad silábica se da precisamente en cuestión de la cantidad.
Y decíamos que en latín las sílabas pueden ser largas o breves. Una sílaba es breve cuando una vocal no va seguida de dos o más consonantes. Cuando una vocal va seguida de otra vocal, ejemplo, omnia, es una sílaba breve. Una sílaba es larga cuando una vocal va seguida de dos o más consonantes o de una consonante doble. Por ejemplo, axis. O también cuando la sílaba tiene una vocal larga o diptongo. Shelun. Shelun. Si yo veo la escritura de Shelun es C-A-E-L-U-M. Si lo leo así sería Kaelum. Es Shelun. Y exactamente corresponde cuando una es una vocal larga o diptongo. Shelun. En algún momento determinado vimos algunas palabras como puella, magistra, fluvius, impius, fábula, fortuna, entre otras. Vimos también que las cuestiones verbales, en que en un momento determinado las palabras variables se componen de lexemas o raíces, que es el elemento más importante de la palabra y que contiene el significado fundamental de la palabra misma. Hablamos de los morfemas, que son elementos lingüísticos y significado pleno por sí solos y que van a tener solo un significado gramatical. Y que vimos exactamente la relación de prefijos, de sufijos, de afijos, y eso nos dio la posibilidad de entender algunas de las palabras. En algún momento determinado, dentro de las expresiones que nosotros leímos, por ejemplo, ya para unir palabras, si yo quiero en latín determinar, traducir el libro es grande, decimos liber magnus est. Si yo digo libro, qué pesado eres, liber quam onerosus es. Si yo digo el profesor tiene un libro, lo traduzco como magister librum legi. A través de estas etapas hemos hablado precisamente de los casos y sus funciones. Hablamos del caso dominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo y dimos algunas características. Vimos también las declinaciones en cuestión de primera declinación en la cuestión nominal, en el cual establecíamos la parte de la primera declinación, la segunda declinación, tercera, quinta, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones también muy importantes es que hablamos de la parte de los verbos. Y en las cuestiones verbales hablamos de que en un momento determinado se enuncian de acuerdo exactamente a tiempo, de acuerdo también a la forma, de acuerdo a la voz. Y comentábamos que a partir de eso podríamos hablar exactamente de las cuestiones verbales de acuerdo precisamente, por ejemplo, a la conjugación en terminaciones. Hablábamos que si era primera, conjugación, terminación primera era are, en segunda era ere, en tercera también, en infinitivo era ere, y en la cuarta en infinitivo era enire. En toda esta parte de latín que hablamos, exactamente hubo algunos temas muy interesantes, palabras que el dominarlas nos va a llevar precisamente en cuestiones de la etimología, en cuestiones de sus raíces, saber exactamente en dónde las podemos aplicar y la importancia de ellas. Jóvenes alumnos, un gusto haber estado con ustedes. Les pediría de la manera más atenta pues subir sus trabajos que les pedimos para la plataforma. Un gusto, un abrazo.